Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega de los webinars de Siempre, un espacio en el que hablar, reflexionar y compartir conocimientos de la mano de grandes expertos y expertas, por supuesto, en la materia, dentro del paradigma de las organizaciones gallegas. Recordemos que Siempre, Xunta de Galicia Empleo, nace como un espacio digital concentrador de los recursos que ofrece la nueva estrategia de empleo de la Xunta de Galicia, donde se apuesta por un mercado laboral más interconectado, más dinámico, más formado y más accesible, que emerge de la colaboración entre administración pública y sector privado para mejorar las capacidades de las personas trabajadoras, la competitividad de las organizaciones y el bienestar laboral, que es tan importante como estamos viendo en estas últimas semanas. Con este objetivo, hoy compartiremos conversación y conocimientos con Ruth Ballesteros, experta en responsabilidad social corporativa y CEO de Cabala, una empresa especializada en responsabilidad social que además facilita la obtención de certificaciones de responsabilidad social e ISO. Auditora, consultora y formadora, Ruth defiende con convicción la incorporación de los principios de la responsabilidad social corporativa o empresarial en el campo público y privado a todo tipo de organizaciones, tanto micropymes, como después veremos, como medianas, grandes y multinacionales, ¿no? Una profesional, en todo caso, comprometida con el desarrollo sostenible a nivel económico, a nivel social y a nivel medioambiental. Ruth, muy buenas tardes, bienvenida al espacio Siempre. Muchas gracias Susana, un placer compartir este tiempo y este espacio de conversación contigo y con todo el resto de las personas que estén conectadas a esta gran iniciativa, ¿no? de la Xunta de Galicia. Pues es un placer para nosotros tenerte aquí. Voy a contar cuatro cosas, cuatro pinceladas de un poco pues, tu trayectoria y un poco lo que haces para que la gente acabe también de conocerte, aunque mucha gente sabe perfectamente lo que tú estás haciendo ahora mismo a nivel estatal e internacional. Ruth, como empresaria, directiva y consultora senior, cuenta con dilatada experiencia en el campo de la responsabilidad social corporativa, tanto a nivel nacional como internacional, como decíamos. Lleva casi 20 años como socia y directiva de Cabala, es auditora de cumplimiento social reconocida por ABSCA, la Asociación Profesional de Auditores de Cumplimiento Social de mayor alcance internacional, y es profesora asociada de la Universidad Rey Juan Carlos, donde imparte la asignatura de Sistemas de Gestión Ambiental en el grado de Ingeniería Ambiental. A mí me sorprendió saber esto, ahora lo comenté con ella, ahora os cuento por qué. También participa en el tejido asociativo como miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de la Calidad, como vicepresidenta del Colegio Profesional de Ambientólogos de la Comunidad de Madrid, porque Ruth es ambientóloga, además de una experta en todo esto de lo que vamos a hablar hoy. Es vocal también de ASEME, Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid, cuya vocalía acaba de estrenar, así que te damos ya también la enhorabuena desde aquí. Mira qué Muchas bien. gracias. Bueno, Ruth cuenta con una metodología propia para la integración de la sostenibilidad y la responsabilidad social en organizaciones, conocida como Hoja de Ruta SIR para organizaciones. Fue reconocida con el Premio Empresarias PYME 2019 por su labor empresarial. Lidera equipos para la innovación y mejora de los procesos y las personas, colaborando con líderes y empresas para mejorar sus resultados. El perfil de Ruth Ballesteros es fruto de la conjunción de empresa, procesos y personas. Hoy nos va a hablar de un tema muy interesante que ya es una realidad desde hace mucho tiempo, pero que tiene un camino aún que tiene que andar, que es muy interesante, la responsabilidad social corporativa y los retos de un liderazgo sostenible. Veamos un concepto que lleva años resonando en ese mundo de la estrategia empresarial, que tiene un importante respaldo por parte de las administraciones públicas y de las grandes organizaciones, pero que quizás aún se enfrenta a ese reto de integrarse plenamente en nuestro tejido empresarial. Por esto es imprescindible contar con un liderazgo responsable que apueste por esa sostenibilidad de la que hablamos y por la viabilidad de su proyecto desde el punto de vista económico, social y ambiental, incorporándolo, por supuesto, a sus objetivos. Si te parece, Ruth, yo quería empezar precisamente por ahí, ¿no? Porque lo escuchamos mucho, desde hace ya mucho tiempo, pero
¿Qué es exactamente la responsabilidad social corporativa, RSC, y qué beneficios supone implementarla en una empresa? Pues mira, Susana, en este sentido, en sentido conceptual, ¿no? Que es uno de, yo creo que de los objetivos que tenemos en esta iniciativa, y le iré aclarando los conceptos, porque efectivamente hoy todos y todas tenemos en nuestro vocabulario palabras como responsabilidad social, como sostenibilidad, como desarrollo sostenible, pero efectivamente son términos que, si bien tienen que ver unos con los otros, no son exactamente lo mismo. Entonces, conceptualmente, como nos determina la ISO 26000, que es la guía internacional de responsabilidad social más reconocida y la que engloba y determina tanto los principios como las materias fundamentales de responsabilidad social, la responsabilidad social de una organización es como de manera voluntaria se hace frente y se hace cargo de los impactos que generan sus decisiones, ¿no? Y estas decisiones que al final, bueno, pues en cada una de las organizaciones se traslada en la fabricación y puesta en el mercado tanto de productos como de servicios. Entonces, como digo, la forma en la que tiene una organización de hacerse cargo de los impactos que generan sus decisiones y también sus productos, servicios y relaciones forma parte de la definición de responsabilidad social. Así también como las empresas, que somos parte de los problemas sociales y ambientales actuales, nos hacemos cargo de esta responsabilidad que tenemos, porque si bien somos parte del problema, somos la clave de la solución, ¿no? Entonces, cómo de manera voluntaria asumimos esta responsabilidad de manera propia, ¿no? Y en primera persona, para, como también nos apunta la Comisión Europea, bueno, al final estamos regulados y estamos contextualizados por todas las directrices y todas las recomendaciones, reglamentos y demás cuerpos jurídicos que nos vienen de Europa. Entonces, como bien aquí también estamos viendo en la pantalla, cómo las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor, ¿no? Y un medio ambiente más limpio, que provoca unos beneficios en la salud y en el desarrollo de las personas y de las sociedades. Por dar una serie de claves, yo diría que efectivamente la responsabilidad social es, como digo, una decisión voluntaria que parte del cumplimiento de la legislación, pero siempre va más allá del cumplimiento de la legislación. Al cumplir la legislación, al cumplir nuestras obligaciones desde los sistemas de compliance que cuentan las organizaciones, estamos dando el mensaje al exterior de que somos empresas legales, ¿no? Pero no tenemos por qué estar transmitiendo el mensaje de que somos empresas responsables. Todas las empresas responsables tienen que ser empresas legales, pero no todas las empresas legales tienen por qué decidir, ¿no?, ser empresas responsables. Es por ello que cuando, bueno, pues si tenemos una empresa de más de 50 trabajadores y decimos que hemos reservado o estamos una cuota de empleo inclusivo, o que tenemos en nuestra plantilla un empleo directo de un 2% de personas con diversidad funcional o diversidad porque tienen capacidades especiales o discapacidad, estamos no siendo una empresa responsable, perdónenme, ¿no? Estamos siendo una empresa legal porque se nos obliga a reservar esa cuota Es el mínimo. Es el mínimo. Entonces, todo lo que sea mínimo nos convierte en empresas legales, ¿no? El mínimo es un 2%, pero si nosotros decidimos voluntariamente tener un 2,01, pues ese 0,1 sería lo que podría, en el campo en el que nos estaríamos metiendo, que es en el campo de la responsabilidad social, para dejar atrás la obligación, ¿no?, y la legalidad. ¿Qué otros tips o qué otros atributos acompañan al concepto de responsabilidad social? El que la responsabilidad social es global, aplica y alcanza a cualquier tipo de organización. Antes comentabas, ¿no?, que trabajábamos desde Cábala en micropymes, pymes, medianas, grandes, hasta multinacionales a nivel internacional, porque
es una disciplina global, aplica a cualquier tipo de organización con o sin ánimo de lucro, independientemente de su tamaño, de su característica, puede ser pública o privada, y desde su actividad. Todos tenemos y todas como empresarios y empresarias, incluso como líderes al mando de una organización, tenemos una responsabilidad social. Por eso decimos que la responsabilidad social es universal. En ambas definiciones, no nos olvidemos de que estamos hablando de hacernos cargo de las preocupaciones y necesidades de las sociedades. Entonces, otro de los atributos de la responsabilidad social es que es una disciplina abierta al entorno, abierta al diálogo, y por eso también decimos que es personal, porque tenemos que estar ahí con la inquietud de identificar cuáles son las necesidades y las expectativas de nuestros grupos de interés como empresa, para hacernos cargo, en la medida de nuestras competencias y de nuestros recursos, para poder dar, a través de un compromiso previo, una respuesta clara a aquello que inquieta y que preocupa a nuestros grupos de interés, que no dejan de ser más que personas y grupos de personas en los que influimos y dependemos, ¿no? como organización. Hablando de esta relación que se establece con los grupos de interés, hablando de estas preocupaciones y necesidades de estos grupos de interés, otro de los grandes atributos de la responsabilidad social es la variabilidad. Todos sabemos que ahora estamos hablando de salud, ¿no? Después de la pandemia, estamos hablando de conciliación, estamos hablando de cambio climático. Estos asuntos que nos preocupan ahora, se habla de igualdad, pero igualdad desde el punto de vista, ¿no?, del género, etcétera. Todos estos asuntos son asuntos que no nos preocupaban hace años, ¿no? Hace años estábamos hablando de otros asuntos diferentes. Entonces, por eso que las organizaciones tenemos que estar atentas a lo que pasa en nuestro entorno, para que nuestros planes de sostenibilidad apunten a eso que no solamente nos preocupa a nosotros como organización, desde el negocio que desarrollamos, sino también aquello que le preocupa a la sociedad, al mercado que nos rodea y desde el que operamos. La responsabilidad social se hace cargo, como veíamos en las definiciones, de los impactos en el planeta y las personas que generan las empresas, ¿no?, que generan las organizaciones, pero también decimos que es positiva porque no solamente se hace cargo de estos impactos, que podríamos decir negativos, sino también es una clave y un instrumento muy estratégico y muy adecuado para aprovechar oportunidades. En este sentido, podemos tener empresas como pueda ser Corona, que pues ha creado una tecnología que, a través de una rosca, ¿no?, enroscar dos latas, tres, cuatro, puedes poner así, montarte una lanza completa, evitas pues plásticos a la hora de distribuir el producto. Entonces, como digo, aquí sería una iniciativa que, desde un punto de vista del impacto, se hace cargo de la cantidad de plástico que pone en el mercado, pero bueno, por otro lado, es una iniciativa que también reduce costes, porque prescinde de una serie de materias primas, ¿no?, que tienen que ver con el plástico de las arandelas que se usaban antes para trasladar y transportar el producto. Obviamente esto necesita una inversión, ¿no?, un cambio de tecnología, pero fijaros qué bien lo ha hecho Corona, o Coronita, como lo conocemos aquí, que incluso esta tecnología la ha abierto al resto del sector, porque otra de las grandes claves de la responsabilidad social es la colaboración, ¿no?, y es el bien común, la generación del bien común o el bien compartido. Otra de las iniciativas... Y no es la única, Ruth, no es la única empresa de ese tipo que hace algo parecido. Yo lo veía en el súper esta semana, me sorprendía otros sistemas que sí que son innovadores, ¿no? Y porque lo del plástico lo tenemos ya muy interiorizado, ¿no? Lo hemos oído ya en estos últimos años. Así es. Precisamente, Susana, esta mañana estaba con un comité de dirección dándoles una formación,
que la verdad me pone muy feliz cuando veo que las organizaciones construyen su sostenibilidad y su responsabilidad social desde la generación de lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Generación de competencias, sensibilización, desde lo más alto, que al final esto es realmente el modelo de gobernanza, la alta dirección es la que toma las decisiones que luego se traducen en estos impactos. Entonces me pone muy contenta cuando tengo que trabajar, cuando antes decía la pasión, ¿no? Pues todavía se multiplica mi pasión cuando veo que estas empresas trabajan desde el inicio, ¿no? Con su alta dirección formando estas competencias. Y precisamente hablaba con ellos, una iniciativa que ha tenido, por ejemplo, Leche Asturiana, que el tapón efectivamente del plástico, o sea, de la botella de plástico, ya no sale, ¿no? Ya no es un envase, o sea, una parte del envase que pueda ir al océano, sino que ya cuando lo abrimos, pues se queda junto con la botella y bueno, va a minimizar esa llegada a los océanos, esa contaminación potencial. Y Si ese bien, camino. fíjate, y ese camino, ¿no? Pero fíjate que también conozco el caso de primera mano, han recibido, como somos, ¿no? Porque somos animales de costumbres, y Sí. reciben quejas y críticas de que qué difícil abrir el tapón, que el otro era mejor, Bueno, etcétera. al hilo de lo que dices, este fin de semana hablaba de Estrella Galicia, que tiene un sistema parecido, que se despega, y es cierto que yo pensaba, pero qué difícil es soltar bueno, hay que coger el hábito, no habituarse, pero sin duda nos Exacto, habituaremos a esta nueva manera pues, de consumir también, ¿no? Ese tipo de exacto. productos, ¿no? Porque además genera beneficios, como digo, tanto en planetas, personas más allá de nosotros mismos que hemos adquirido el producto, ¿no? De la misma, y bueno, y que no nos olvidemos, Susana, que los clientes que adquirimos el producto, además de clientes, somos ciudadanos, ojo. O sea, que formamos parte de la sociedad y que, hablando de expectativas, de necesidades y preocupaciones, claro, si nos ponemos con el rol del cliente, pues nos inquietarán una serie de atributos del producto, pero que no nos olvidamos que además de clientes somos ciudadanos. Entonces, como ciudadanos, nos preocupan otras características y atributos del producto, ¿no? Entonces, cada vez el ciudadano, vivimos como sabemos, ¿no? en un mundo complejo en el que cada vez que el ciudadano tiene mayor poder y de ahí que el cliente, ¿no? Con sus decisiones, no solo creo que hay un ejercicio de corresponsabilidad social, ya no es solamente la empresa que haga, por ejemplo, este tipo de envases, sino que nosotros como clientes de nuestras decisiones de compra, demos preferencia a comprar productos que tengan este tipo de envases con menor impacto ambiental. Bueno, Os traía aquí también interesante. ¿el qué? Interesante, digo, veo la Xbox, a ver qué nos va a contar sobre Pues, esto. pues mirad, os traía, voy a poneros el vídeo para que yo no os lo cuente, sino que lo podamos ver. Lo voy a compartir. Antes hemos dicho que si teníamos o que si yo no tenía vídeos, pero os lo voy a compartir porque creo que va a ser muy, muy beneficioso para todos. Para todos. A ver, Bueno, pues atentos al vídeo. aquí estamos. Y ahora os voy a compartir el vídeo. Xbox, we have a controller design that our fans love. However, for gamers ¿Lo oís? ¿Sí? Sí, perfectamente. Sí, sí. with limited mobility or gamers who don't use both their hands, this controller design might not work best for them. Push you out of the way, I'm sorry. Doorknobs are the worst thing ever invented. Putting on shoes, the cell phones that I use, these are the sorts of things that we don't think about until we have to. And I think about them every day. Yeah! I have cerebral palsy on my entire right side. This side of the controller is fine. This side doesn't happen. As game platforms have gotten more sophisticated, the controllers have gotten more sophisticated, and it started to get really frustrating. We designed the Xbox Adaptive Controller through feedback from the accessibility community.
The Xbox adaptive controller is really easy. You just plug it in, and then you can plug in various other devices. I can make it work for me the way it has to. With the Xbox Adaptive Controller, a gamer can game with one hand and one foot, or one hand and their shoulder, or even one foot and their chin. And I can change it from game to game. Good, ready? Forward. Squeeze tall. There it is. Craig Hospital is a facility for patients who've either had a spinal cord injury or a traumatic brain injury, and it's a place for their rehab. Yes. We're here for game night, and we're helping new patients getting back into gaming again. Is that the D-pad? Yeah. Okay. Our role as occupational therapists is to get people back to doing. When the Xbox Adaptive Controller came along, it acted like an Xbox controller and it just worked. Uh-oh. Over there. Ooh. On the standard Xbox controller, it's just hard to press the buttons because can't really put pressure through my hands. But then with the adaptive controller, I can use like larger joysticks, larger buttons that are easier to press and reach. Corey and his brother Zachary are twins. Before Corey's injury, Zachary had gamed with him regularly, and that was the way that they related to each other as siblings. Who do you love playing Xbox with here at Craig Hospital? Zach. The Xbox Adaptive Controller and the Copilot feature allowed them again to play games together. So there's a huge social component to it. You got that? Yes. Yes. They can play any game that they want. I see the confidence just burst out of them. Wow. Bravo, bravo, Sí. qué emocionante verlo, ¿no? No me imagino trabajar en algo así que dé estos resultados, ¿no? Hacer más felices a las personas, ¿no? Nada Exacto. menos. De ahí lo que comentaba, ¿no? En la exposición, que nos hacemos cargo de las necesidades y las expectativas de nuestros grupos de interés y que obviamente la responsabilidad social, vamos a ver también cuál es la diferencia entre acción social y responsabilidad social, pero aquí Xbox se hace cargo de una necesidad. No nos olvidemos que en las empresas existimos porque cubrimos necesidades. Tenemos nuestro propósito debe ser el para qué hacemos las cosas más allá de la misión, la visión, los valores de la compañía. Ahora estamos hablando, ya la tendencia, Susana, es hablar de propósito, del para qué, ¿no? Existo en el mundo. Entonces, aquí Xbox nos da una lección por un lado, para resolver necesidades de la sociedad desde efectivamente el equilibrio, ¿no? Porque la primera responsabilidad de una organización es generar utilidades, tener una serie de márgenes, poder pagar las nóminas a final de mes, generar empleo y mantener en el tiempo ese empleo. Y entonces por eso decía que la responsabilidad social no es solamente hacerte cargo de un impacto que generas tú, sino incluso, aunque suene un poco mal, es aprovechar una oportunidad porque aquí se está accediendo a un mercado que si no hubiéramos hecho tener esta iniciativa de innovación responsable, pues no se hubiera accedido, ¿no? Y estamos conjugando lo que pretende la responsabilidad social, que es el equilibrio entre el desarrollo económico y los impactos en las personas y en el planeta. Otro de los atributos de la responsabilidad social es que tenemos, que parte de una actitud proactiva de, como hemos visto, hacer proyectos, pero también de una actitud de abstención, ¿no? Esto siempre también se lo cuento a las más pequeñas, a las empresas más pequeñas que dicen, no, si esto de la responsabilidad social son cosas de las multinacionales, ¿no? Que tienen muchos recursos y demás. Bueno, es que el dejar de hacer cosas o el hacer cosas que no tienen un coste exagerado, o al menos no un coste directo monetario, es posible, ¿no? Entonces hablábamos de mi faceta como profesora asociada de la Universidad Rey Juan Carlos. Cuando estoy trabajando con los alumnos de mi aula, obviamente estoy trabajando lucrativamente, ¿no? Pero cuando me invitan a foros de empleo, pues un poco por este perfil que comentabas, ¿no? De cómo un ambientóloga llega a ser empresaria, que si tu figura, porque yo no he heredado el cargo de ninguna de las maneras, no, mi padre era empresario kiosquero y mi madre ama de casa, entonces no he tenido empresarios ni modelos, ni mucho menos referentes mujeres en mi camino. Entonces, como tú desde tu posición y de manera altruista inspiras
a generaciones venideras, pues la verdad que cuesta bastante poco dinero, por no decir nada, porque aunque ya todos sabemos que el tiempo es dinero, pero al fin y al cabo supone exceder esas horas remuneradas por aportar a la sociedad, ¿no? Es una cuestión de voluntad, realmente. Exacto. De buena voluntad. Exacto. Tener en cuenta que la responsabilidad social es rentable. Hay una ley que es la Ley de Contratación Pública que ya desde el 2017 obliga a las administraciones a no solamente tener en cuenta la calidad y el precio, sino ir a mayores solicitando cuestiones y requisitos sociales y ambientales a los licitadores, ¿no? Entonces, hacer responsabilidad social es rentable tanto en el sector público como en el sector privado, pero en un mundo en el que estamos agobiados con certificaciones, con iniciativas, con cumplimiento de legislaciones y demás, decir que justo has dado unas claves, Susana, que la responsabilidad social no es una certificación, sino es una actitud de vida, que es una actitud de buena fe, es hacer una empresa desde otro lugar, desde un lugar del bien común y de la colaboración para dejar un legado, ¿no? Más allá de que se nos reconozca por haber ganado mucho dinero, por el número de trabajadores que tenemos, que se nos reconozca por el legado que hemos dejado en la sociedad y en el planeta como empresas, ¿no? Entonces, desde esta vocación de hacer las cosas bien, es de donde nace la responsabilidad social, que no va de cómo reparto los beneficios, va de cómo los construyo. De ahí que la responsabilidad social, digamos, que no es acción social. O sea, la acción social puede ser un componente de la responsabilidad social o del plan de responsabilidad social y sostenibilidad de nuestra organización, pero no debe ser el componente principal ni único. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar acción social de responsabilidad social? Por lo menos desde un punto de vista conceptual. Todo aquello que tenga que ver con a lo que yo me dedico es siempre más responsabilidad social que acción social. Por ejemplo, dirigir un foro de empleo o hacer consultoría gratuita a grupos vulnerables es más responsabilidad social que acción social, pero que yo haga una donación desde mi organización o un patrocinio, al final eso llega en vida e impacta más en la acción social. Siempre pongo el ejemplo de cuando el grupo Inditex, precisamente ese ejemplo me venía a la mente ahora mismo. Claro, pues cuando el grupo Inditex dona todo material textil sanitario y dona y pone a disposición toda su red de distribución, eso es más responsabilidad social que acción social, ¿no? Porque hay que hacer este tipo de respuestas, las da desde a lo que él se dedica, a lo que el grupo se dedica. En cambio, si hubiera cogido todo lo que les costó ese material, hubiera comprado respiradores en su momento, pues hubiera hecho más acción social conceptualmente que responsabilidad social. Tampoco la responsabilidad social es una herramienta de mejora exclusiva de la imagen. Uno de los grandes atributos de la responsabilidad social es que genera reputación, genera buena imagen. Pero ojo, porque tenemos que construir la responsabilidad social desde lo que comentabas, desde la buena fe, desde los valores, desde el propósito. Porque si no vamos a caer en el greenwashing, en el social washing. Y eso es muy perjudicial, ¿no? Esto es, hablaremos de eso también después. No es postureo, para entendernos. Exacto. Ahora que tanto se habla del postureo en las redes sociales. Sí. La responsabilidad social no es postureo, tiene que ir más allá. Eso tiene que quedar meridianamente claro. Y la empresa tiene que tenerlo claro. Exacto, tiene que haber una coherencia y una ejemplaridad en el mensaje que doy. Y tampoco la responsabilidad social es un conjunto de iniciativas esporádicas, ¿no? Que esto es lo que en mayoría de los clientes cuando se acercan son responsables, hacen muchas cosas dentro del ámbito de la responsabilidad social, no las tienen identificadas, no las tienen ordenadas, de ahí que sería una de las primeras que luego podemos comentar por dónde empezar y demás. Entonces, pero esas iniciativas están. ¿Qué ocurre? Que si yo hago, pues hoy planto árboles, mañana o en Navidad hago la campaña de alimentos, luego patrocino un equipo de fútbol, luego hago un voluntariado, al final se distorsiona el mensaje. Entonces,
todas las acciones de responsabilidad social de una compañía deben enfocarse en causas, ¿no? Como aquí el ejemplo de Iberdrola, que tiene por un lado una causa ambiental con todo lo que supone ser líder en renovables, ¿no? Ser digitales, y por otro lado la causa social que han adoptado, ¿no? Que como todos sabemos, mujer, deporte, todo lo que tenga que ver con mujer, deporte, ellos lo fomentan porque han adoptado esa causa. Entonces, siempre digo, menos es más. O sea, dos causas, dos asuntos muy enfocados que tengan que ver mucho con mi negocio y desde ahí hacerte cargo de las necesidades y las preocupaciones que por un lado tengan el entorno en el que operamos y por otro lado los impactos que nosotros generemos en estas causas igualmente desde nuestro propio negocio. Y ya por ir cerrando, y la responsabilidad social no es responsabilidad estatal. Estamos hablando, bueno, pues de hacernos cargo de los grandes asuntos de las sociedades y las comunidades a nivel mundial. Obviamente los primeros garantes frente a este tipo de retos deberían y deben ser, ¿no? La administración pública. Este es un lindo ejemplo. Pero las empresas, como apuntaba antes, debemos de contribuir porque somos parte del problema y clave fundamental de la solución, ¿no? La responsabilidad social no es desarrollo sostenible. Creo que también hablamos mucho de desarrollo sostenible por ahora, por el tema de que todos tenemos la Agenda 2030 con sus 17 ODS muy presente, pero son dos conceptos diferentes, ¿no? El desarrollo sostenible lo que nos dice es utilizar los recursos del hoy para generar oportunidades en el hoy sin comprometer que las generaciones venideras tengan esa misma suerte de disponer de recursos para generar sus propias oportunidades. Y como veíamos hasta ahora, la responsabilidad social es cómo te haces cargo de tus impactos sociales y ambientales de una manera voluntaria. Entonces, si yo soy responsable, desde el punto de conceptualmente, voy a ser sostenible porque voy a contribuir al desarrollo sostenible. Y aquí es donde está la unión de estos dos conceptos. Si bien últimamente el concepto sostenibilidad se está comiendo, la palabra sostenibilidad se está comiendo a la palabra responsabilidad social. Entonces, tradicionalmente la sostenibilidad se ha ocupado única y exclusivamente de la parte ambiental, de las tres patas de la responsabilidad social, la gobernanza, la parte social y ambiental. Hasta ahora estábamos hablando de sostenibilidad para hablar de medio ambiente y responsabilidad social para hablar de las tres patas. Actualmente, también por el anglicismo sustainability, pues hablamos de sostenibilidad muchas veces haciéndonos mención y referencia a estas tres patas. Entonces, bueno, tener en cuenta que hay que ser prudentes a la hora de dialogar con un interlocutor porque tenemos que estar atentos en qué entiende por sostenibilidad, si responsabilidad social o solo la parte ambiental, y por otro lado que responsabilidad social sin ser lo mismo desarrollo sostenible, pero sí que al ser responsable contribuimos, ¿no?, a este desarrollo sostenible. Y es así como te podría contextualizar la definición, ¿no?, y aclarar términos. Y pues efectivamente aclaramos términos y cosas que a lo mejor se nos confundían un poco en la cabeza. ¿Qué beneficios tiene para una empresa implementar todo esto de la responsabilidad social corporativa? Me imagino que todos, ¿no? Sí, básicamente porque no es una elección, o sea, es que básicamente una empresa, Susana, que no sea viable actualmente en el planeta y en las personas, o sea, social y ambientalmente, si no opera más allá de su licencia de actividad, no opera con su licencia social y ambiental, es una empresa que está abocada a no ser viable económicamente. Entonces, beneficios todos, desde la concepción de que hoy no solo compramos por necesidad, obviamente, sino compramos por confianza, ¿no? O sea, compramos pensando que cuando nos acercamos, por ejemplo, a este escaparate que os muestro, aquí, pues que cuando nos compramos pensando que cuando nos acercamos a comprar estos zapatos, detrás de la marca, detrás de la organización, no existen estas realidades, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios? Todos los que supone atraer talento, atraer proveedores que quieran trabajar con nosotros, clientes que quieran trabajar en nosotros, porque no nos olvidemos que ya no solamente
pensamos en el producto desde el punto de vista de la utilidad, de la generación de valor de ese producto o de ese servicio que liberamos en el mercado, sino que como clientes nos acercamos a ese producto o servicio también teniendo en cuenta una expectativa de la marca, ¿no? Cuando yo digo yo soy de iPhone o soy de Android o yo soy de cualquier otra marca, es que me estoy vinculando con el producto en concreto, ¿no? Y no solo no estoy adquiriendo un producto, sino me estoy vinculando con la marca de ese producto. Entonces, cuanto más imagen pública de sostenible y responsable tengamos, bueno, pues más atracción de potenciales clientes vamos a tener. Y sobre todo, como digo, pensar en que no solamente vamos a adquirir ese lucro, sino que también se nos va a comprar por la capacidad que tengamos de devolver algo al planeta y a las personas de las que hemos adquirido todo lo que hemos necesitado para generar nuestros productos y nuestros servicios. Entonces, beneficios todos, porque esto ya, los que no se lo creían, o bien porque lo están regulando, o bien porque se nos está demandando del mercado, todos si queremos permanecer en el mercado, ¿no? en que se nos compre. Bueno, estamos hablando de estrategias, de organizaciones, estamos hablando sin duda de las personas que componen los equipos, que son lo más importante, siempre son las personas, ¿no? Como estamos hablando estas últimas semanas en estos webinars de siempre. ¿Cómo podemos atender desde la responsabilidad social corporativa, responsabilidad social, a este importante stakeholder, ¿no? Este grupo de personas que cada una tiene pues, sus intereses, sus demandas, sus necesidades? ¿Cómo podemos atenderlas conjuntamente? Es un desafío muy importante para cualquier empresa, grande o pequeña. Sí, de hecho, fijaros, precisamente hablando de pequeñas, yo lidero una pyme. Justo este año yo he creado dentro de nuestro plan estratégico el plan que precisamente habla de esto, que lo llamamos C4, porque al final, pues en el cuidado de las personas y más en por eso hablaba antes de que tenemos que hacer responsabilidad social desde nuestros impactos. Como consultora tengo mayor impacto, tengo en las personas, ¿no? O sea, por lo menos el directo. Luego indirectamente a través de nuestros clientes tenemos un impacto positivo en el planeta, sobre todo cuando nuestros clientes son industriales, ¿no? Entonces, dentro de lo que, como yo, ¿no? lo he diseñado para Cábala y cómo lo vería viendo un poco el escenario en concreto de cada organización, nosotros trabajamos con este grupo de interés a través del cuidado. Creo que es fundamental cómo cuidamos a nuestra gente, cómo les escuchamos a través de la comunicación, ¿no? Escuchamos realmente qué necesitan. A veces las empresas tenemos grandes planes de conciliación, grandes planes pues sí, para el fomento, ¿no? de la corresponsabilidad, etcétera. ¿Y cuántas medidas tenemos en una empresa de conciliación que nadie usa? ¿No? O sea, porque realmente no hemos dialogado con nuestra plantilla para saber qué es lo que necesitan. Desde el compromiso, ¿no? Como empresarios y empresarias, o sea, como empresa tenemos una promesa empresarial que pactamos en un determinado momento y que va evolucionando con el paso de los años, con la antigüedad que van adquiriendo las personas que entran a nuestras compañías. Entonces, desde ese compromiso de generación de empleo real de calidad, ¿no? Y desde el crecimiento, ya no solamente pensando en el crecimiento de nuestras balances, ¿no? De nuestros resultados como empresa, sino precisamente en el crecimiento de nuestras personas, entendiendo que cada persona es única y que ocupan un mismo, ¿no? O sea, el otro día me hablaba también otro gran cliente y dice, bueno, pero es que cuando hablamos de teleoperadoras es que tenemos, o de teleoperadores, tenemos un montón, ¿no? De personas que ocupan un único puesto, que es teleoperador o teleoperadora. Pero si yo estoy comprometida con estas 4C, me voy a hacer cargo no solamente del perfil del puesto, sino de las personas que ocupan ese puesto. Y entonces, tener en cuenta la especificidad, ¿no? y lo que nos hace diferente, lo que necesitamos en un determinado momento y que eso cómo va evolucionando, pues desde ahí, desde ese lugar, desde un lugar más humanista, más holístico, pero más humanista. Entonces, como resumen, yo diría cuidado, comunicación, compromiso y crecimiento.
Bueno, pues las 4 Cs lo apuntamos todos para aplicarlo, intentar aplicarlo a partir de ahora. Cuidar mucho a las personas, hablamos de estrategias de empresas, de resultados, de imagen, de equipos, pero hablamos también, hay que hablar, es inevitable, de los líderes, ¿no? Que también pues, llevan ese equipo por un camino o por otro, a veces bueno, a veces no tan bueno, a veces desastroso. Hay ejemplos de todo tipo. ¿Cuál es el papel de las personas líderes en todo este proceso que estamos hablando? ¿Qué términos definen un liderazgo responsable y un liderazgo sostenible? Que a mí no me parece nada fácil de conseguir. Pues no, no lo es, sobre todo, fíjate, Susana, porque vivimos en un mundo, un mercado muy exigente, ¿no? Muy competitivo y que además va a una velocidad extrema. Entonces, liderazgo sostenible, liderazgo responsable, para mí un líder es una persona que eminentemente está tomando decisiones, ¿no? Entonces, para mí un líder sostenible es aquel líder, hablando de, si me preguntas por atributos, yo diría que es un atributo, o sea, es un liderazgo y un líder valiente, que tiene en cuenta esto que estamos comentando, ¿no? Que toma decisiones desde otro lugar, integrando también a la persona, poniendo a la persona en el planeta en el centro, o bueno, o como parte de la toma de esas decisiones. Entonces creo que es un líder que toma decisiones más humanistas, más atrevidas, ¿no? más valientes, que generan un valor con mayor impacto, y que es un líder que se le va a recordar por sus decisiones, por el legado que dejó. Como decía antes, no por la cantidad de dinero ni la cantidad de personas que tenían trabajando o las cuotas de mercado. Será un líder que cuando pues dé paso a otras generaciones se le recordará por la cantidad de cosas que dejó en este mundo, ¿no? de acciones, de impactos positivos. Es un líder con propósito, que toma decisiones, como digo, desde esta valentía, esta humanidad, pero también desde la honestidad, desde la transparencia, desde la coherencia. Un líder sostenible es un líder que él mismo es ejemplo de lo que decide, porque se lo cree, está convencido y desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta, incluso a lo mejor hasta sueña, pues soñamos con esa coherencia, ¿no? No se puede hacer el bien en un campo de nuestra vida y en otro pues estar disociados y no hacerlo. Entonces creo que es un líder íntegro y coherente, apasionado y defensor pues del legado, del propósito. Pues mira, estoy segura de que toda la gente que nos está ahora mismo escuchando estará pensando, yo quiero ser ese líder de mi empresa, ¿no? O llegar a serlo de la empresa, de la familia también, mira, se me viene a la cabeza. Sí. De alguna manera hay un cierto parecido, hay que tener una serie de atributos, de virtudes que, bueno, pues parece que se asemejan, ¿no? Una empresa, una familia, de alguna manera. Pero, ¿qué consejo le darías concretos a esas personas que pues, tienen que liderar proyectos, liderar equipos y quieren empezar a ejercer ese liderazgo sostenible del que estamos hablando y que parece que es el futuro, ¿no? Por el que tienen que ir las empresas de cualquier tamaño? ¿Qué consejos le darías, Ruth, tú que sabes tanto de esto? Pues bueno, básicamente les diría que estén atentos al entorno, que es muy importante tener esa apertura, esa sensibilidad por el entorno. Les diría que, porque además de ahí van a identificar muchísimas, como veíamos antes, oportunidades, se van a inspirar porque todos los días efectivamente no son iguales, entonces se van a inspirar y van a encontrar la energía y la motivación para activar su propósito y para ponerlo en práctica. Les diría que fueran generosos. Yo la verdad que esto es uno de los grandes aprendizajes, dices, de familia, ¿no? De la parte de persona-empresa, pues como empresaria, como madre, como mujer, como amiga, ¿no? Como persona, en fin y al cabo, creo que ser generoso o generosa en la vida siempre trae réditos. Entonces, que creen valor, pero que lo compartan, porque estoy segura que en esa compartición de valor van a obtener un retorno. A lo mejor no obtienes el retorno si hablamos en un mundo profesional, del cliente o del proveedor con el que fuiste generoso, tal, pero con la persona, ¿no? Si hablamos en el ámbito, como decías tú, más personal, más familiar,
al que le entregaste, pero estoy segura que el mercado lo reconoce, que tu entorno lo va a reconocer. Entonces, sé sensible al entorno, estate en apertura, crea valor y compártelo. No tengas miedo a innovar, ¿no? Yo creo soy muy de las que para nada encabala castigo el error, desde el punto de vista de que para mí cada error no es un error, por supuesto no se personaliza, pero no es un error, para mí es un aprendizaje. Yo misma a lo largo, fíjate, de 19 años como empresaria he cometido muchísimos errores que para mí, si me dijeras cuáles son, te hablaría de mis grandes aprendizajes, ¿no? Porque para mí cada error es un aprendizaje. Entonces, que no tengamos miedo a equivocarnos, que al revés, ¿no? Que activen su capacidad creadora, creativa, que todos tenemos y todas una capacidad de innovación, y que también cuando me preguntan cómo has llegado a donde estás o cómo has llegado a internacionalizar tu empresa, etcétera, muchas veces mi respuesta es, pues no sé, haciéndolo, ¿no? O sea, porque a veces estamos, y esto pasa mucho a empresas que trabajan por cuenta ajena o a emprendedores que al final nos terminan siendo empresarios o empresarias, la parálisis por análisis, ¿no? Yo creo que hay que avanzar, hay que probar, hay que un poco más de liviandad, ¿no? Realmente de solvencia, de competencia, de preparación, pero que esa preparación y ese análisis no nos lleve a la parálisis. Les diría también un par de cosas más. Por ejemplo, que consideren el largo plazo también, que estamos muy metidos en el corto plazo, que lo queremos todo ya. Y que esto al final no es una carrera de 100 metros lisos, ¿no? Esto es una carrera de fondo, y bueno, pues que consideren el largo plazo, que también además es el plazo en el que impacta y genera el retorno en las acciones de nuestras compañías, en el valor de las acciones de nuestras compañías, las decisiones que tomamos desde este triple perspectiva, ¿no? De la gobernanza, la parte ambiental y social, generan réditos económicos en el largo plazo. Entonces, que tuviéramos ese sentido más de comunidad y de que las empresas no solo somos entidades económicas, sino que somos ciudadanos corporativos, y entonces, bueno, pues que actuáramos como tal. Bueno, pues me viene a la cabeza la expresión tener cintura, ¿no? Eso de ser flexible, Sí. Y ser exigente, porque al final son o sois empresarios y pues buscáis también una rentabilidad, evidentemente. Exacto. Pero todo se puede combinar, todo en su justa medida, ¿no? Exacto. Alcanzar ese equilibrio. Bueno, ¿y por dónde empezamos? Tenemos una empresa, somos líderes de una empresa, queremos implementar la responsabilidad social. ¿Cómo lo hacemos, Ruth? Bueno, pues aquí sí que tengo, la verdad, que una respuesta muy clara y muy concreta, porque son 10 pasos de esta metodología que apuntabas anteriormente, en la que puse copyrights hace unos años, porque fíjate, o sea, cada vez que me enfrentaba a un cliente, pues hace más de 10 años, me hacía la misma pregunta, ¿no? Me decía, ¿y por dónde empiezo? ¿Y cómo lo hago? Y este necesita pues comunicación, el otro me pide una certificación, y ahora este me pide un código de conducta. O sea, entonces al final, de manera consciente, fui organizando, al principio más inconscientemente, luego conscientemente, fui organizando todos esos pasos que solía dar de manera repetida y que funcionaban en las organizaciones, hasta animarme a crear la metodología propia, que espero que dentro de poco se convierta ya no solamente en un copyright, sino también en una publicación. Ahí lo dejo, me veo ya Seguro que comprometida. Sí, y la veremos, y que sea muy pronto. Ay, ojalá. Dicho lo cual, entonces, ¿por dónde empezamos? Yo pongo esta hoja de ruta, en la que en la primera de las etapas tenemos que revisar nuestro propósito. Como decíamos antes, es importante entender el para qué de nuestra organización, entender qué necesidad resolvemos, qué impactos generamos, cómo nos podemos hacer cargo de nuestra huella, ¿no? Y qué huella queremos dejar. Entonces, el primero de los pasos, revisar propósito o definir propósito, misión, visión y valores.
Como veíamos que conceptualmente la responsabilidad social parte del cumplimiento de la legislación, hemos hablado antes también de no distorsionar el mensaje, de poner unas buenas bases, de no caer en greenwashing, social washing. El siguiente de los pasos que propongo dar es asegurar el cumplimiento de las obligaciones, el cumplimiento de la legalidad, vamos, de los reglamentos, todo el cuerpo jurídico que nos aplique para poder transmitir al mundo que soy responsable, tengo que decir primero que soy legal, ¿no? Entonces, segunda etapa, crear un sistema de compliance suficientemente robusto para asegurar que se minimizan y se controlan todos los riesgos de incumplimiento de obligaciones de una organización. La tercera de las etapas a las que invito a abordar es la definición de un código de conducta en el que se defina cómo queremos que las personas que trabajan en nuestra organización se relacionen con el resto de los grupos de interés, cómo queremos que una persona que trabaja en nuestra organización se relacione con la administración pública, con los clientes, con los proveedores, con el entorno, con la sociedad en general, con los medios de comunicación. Entonces, crear esas directrices, documentarlas para que sean conocidas y compartidas por toda la organización, supone tener, por un lado, código de conductas y, por otro lado, políticas corporativas en nuestras grandes causas que incluso conlleven la debida diligencia, es decir, que conlleven tener canales de comunicación para que cualquier interlocutor pueda denunciar un posible incumplimiento o bien del código de conducta o de una política corporativa de una organización. En la cuarta etapa, lo que invito precisamente es a lo que estamos también haciendo aquí con esta iniciativa tan bonita. La verdad que es que estoy encantada de que me hayáis invitado. Generar cultura. Claro que sí. Gracias. Generar cultura, generar estructura dentro de las organizaciones, generar esa sensibilidad, ¿no? No podemos decir que gestionamos personas si no tenemos un departamento de recursos humanos o que gestionamos bien las compras si no tenemos un área de compras, etcétera. Entonces, generar una mini estructura, ¿no? Tener un área, unas personas que se dediquen a la responsabilidad social o a la sostenibilidad dentro de nuestra organización. En siguiente etapa, como veíamos que esto no va de hablar de mi libro, sino que va de escuchar a mi entorno, de ver qué es lo importante de dentro hacia afuera, que es materialidad o importancia, sostenibilidad, pero también qué es lo importante de fuera hacia adentro, es decir, qué es lo importante para la sociedad que yo tengo que tener en cuenta, porque si no va a impactar en mi cuenta de resultados, que eso se considera otro término que también ahora está muy de moda, la materialidad financiera, que si la unimos con la materialidad de sostenibilidad, hacemos la doble materialidad. Entonces, en esta quinta etapa, lo que propongo es efectivamente hacer ese ejercicio de escucha activa a los grupos de interés e identificar, que aquí siempre lo digo, menos es más. O sea, las 4 causas, los 4 asuntos importantes de dentro hacia afuera o de fuera hacia dentro de mi organización para centrar en ello, para poner foco en eso, porque solo los que hacen sostenibilidad enfocada, toda su energía enfocada en determinadas causas sociales o ambientales, son los que realmente luego obtienen una serie de beneficios. Está demostrado que las empresas más responsables generan mayores beneficios, mayores márgenes y están más preparadas, son más resilientes. Entonces, pero porque están enfocadas. Como decía antes, no puedo dispersar la energía, no me puedo dedicar a todos mis grupos de interés, no me puedo dedicar a todas las preocupaciones y necesidades porque tengo recursos limitados, entonces tengo que enfocar. Priorizar. Exacto. De toda la vida. Exacto, la priorización también es otra de las grandes claves de la responsabilidad social. Una vez que sé a lo que me quiero dedicar, qué es lo importante, entonces ahí es cuando ya empezamos a desarrollar planes de sostenibilidad, planes de responsabilidad social, que los puedo sistematizar o no, los puedo visibilizar a través de certificaciones de responsabilidad social o no. Certificaciones de iniciativas que sí lo son, como puede ser la ICUNET SR10, la SG21 o la SA 8000, que suelen solicitarse tanto en compras públicas como privadas, o iniciativas que, como la ISO 26000 que os hablaba antes, creo que es importante destacar que no es certificable, aunque sí se puede implementar. De hecho, bueno, tengo grandes clientes que se la han pedido para precisamente
licitar en administración con la administración pública, entonces se puede implementar, no certificar. Entonces, en esta etapa lo que invito a las organizaciones a elegir el estándar, hacer un buen diseño para adaptar el estándar a mi contexto y no mi contexto al estándar, que esto no es cuestión de un único departamento, que esto tiene que estar implementado en todas las áreas de la compañía, porque además cuanto más compartido esté, luego tras la certificación tendremos un mantenimiento de nuestros compromisos mucho más eficiente, ¿no? y llevadero, por decirlo de alguna manera. Entonces, a partir de este plan de acción que hemos puesto en marcha, podríamos decir que ya nosotros somos responsables. Ahora queda ver, lo que os comentaba antes, con quién nos relacionamos, cómo está nuestra cadena de suministro, es decir, todo lo que pasa aguas arriba, es decir, todos nuestros proveedores, nuestros contratistas, cadena de suministro, y por otro lado, aguas abajo nuestros clientes, ¿no? Cadena de valor. Entonces, nosotros podemos decir en la etapa 6 que ya somos responsables, pero no podemos decir hasta que no abordamos esta etapa 7 que establecemos relaciones responsables, porque este relacionamiento también genera impactos. Entonces, aquí trabajamos tanto con la cadena de suministro como la cadena de valor, teniendo en cuenta que de Europa se nos está todas las tendencias que se nos están regulando tienen que ver con la cadena de valor. Ya no es suficiente el que la organización sea, sino en Europa nos pregunta, vale, tú eres, pero ¿qué haces con tus relaciones? ¿No? ¿A quién compras? ¿A quién vendes? Estos también son responsables, tú también tienes una responsabilidad para con ellos, ¿no? Y de ahí que también hablemos ya no solamente de cadena de suministro y cadena de valor, sino que trabajemos con la esfera de influencia, ¿no? de cómo inspiramos a otros dentro de nuestro sector. Bueno, y estamos viendo que a veces, perdona que te interrumpa, que a veces el mercado penaliza ese tipo de decisiones, ¿no? Cuando trasciende que tal empresa le vende a tal país, o bueno, ese tipo de cosas. Hay una respuesta por parte del consumidor, ¿no? Y muchas veces es una respuesta muy importante que genera pérdidas considerables para cualquier empresa. Así que no es un tema menor esto de la esfera de influencia y cómo repercute, ¿no? En ellos. Exacto. Y que luego, que muchas veces, Susana, no somos conscientes de que cuando nosotros le acortamos los plazos de entrega a un proveedor, ese proveedor a su vez va a presionar a su propio equipo. Entonces, a lo mejor va a hacer horas extras de más, va a tener una accidentabilidad superior porque están cansados, porque están trabajando con una presión que incluso, a mí esto, por ejemplo, sí me pasa mucho, que los clientes al final quieren los proyectos para antes de ayer, ¿no? Porque lo tienen encima de la mesa, pero hasta que efectivamente no llegan a la compra pública o privada y necesitan tener el plan de sostenibilidad, tener el código de conducta, pues al final no te aceptan la oferta. Esto supone que yo al final tenga que tomar unas decisiones con mi equipo que indirectamente que yo no estoy tomando porque yo quiera como empresaria, sino las estoy tomando porque mi cliente, del que yo formo parte de su cadena de suministro, me las está trasladando, ¿no? Entonces, a veces incluso administraciones públicas, ¿no? Que esto ocurre también. Con mucha frecuencia, que apretar está bien, pero hasta un punto, ¿no? Incluso a nivel de costes, porque eso también tiene repercusión en cómo se trabaja, cómo trabajan los equipos, ¿no? Y todo eso se traduce en cosas muy concretas y nunca son favorables, yo creo, ¿no? A los equipos, ¿no? Sí, de hecho, yo he abandonado alguna licitación pública que he ganado y que he mantenido durante 6 años porque ha habido tanto recorte, las licitaciones hemos ganado por 2 veces una licitación de 3 años. Entonces ya había tanto recorte que la siguiente renovación ya no nos presentamos y yo creo que aquí la administración pública sí que debería de poner un poquito de orden. Claro. Sí, porque si bien se ha avanzado mucho con esta solicitud de cuestiones sociales y ambientales, yo, mi opinión, ¿no? Y esto, la verdad que la recepción real, como vocal de la Asociación Española para la Calidad, tuve la gran suerte de que nos recibiera Su Majestad el Rey y estuvimos hablando de determinados asuntos y precisamente esta fue una de las preguntas que hizo Su Majestad y que personalmente le contesté, dije lo que os voy a contar ahora. Que si bien se había avanzado en la administración pública con esta ley de contratación del sector público en el que se nos solicitaban otras cuestiones, todavía teníamos que avanzar en
premiar también en relación no solo, o sea, al precio, obviamente, y premiar la calidad de esas cuestiones, porque Claro. ahora es como un mínimo, ¿tienes plan de igualdad? Sí o no. ¿Mides la huella de carbono? Sí o no, pero no se premia el mejor plan de igualdad, la mejor huella de carbono. Entonces, al final se genera una tal exigencia que, claro, si tienes un buen plan de igualdad, te habrás gastado más dinero, habrás empleado más recursos, o si te has enfocado en reducir tu huella de carbono, esto tendrá una inversión. Eso se debería de valorar. Bueno, es difícil. No es imposible, todavía como tú decías en la introducción, queda mucho por recorrer, pero lo importante es que estamos haciendo camino al andar. Como en esta hoja de ruta, que seguimos avanzando, seguimos caminando por ella. Bueno, aquí esto es para ilustrar lo que estamos hablando, ¿no? De la cadena de suministro de ganadero, creo que ya ha quedado bastante claro. Para una vez que ya tengo claro mi ser, en las etapas 1, 2, 3 y 4 estoy generando identidad responsable. En las etapas 5, 6 y 7 estoy haciendo responsabilidad social, ¿no? En las primeras 4 etapas yo declaro que soy responsable. En la etapa 5, 6 y 7 hago responsabilidad social. En esta etapa empieza ya el último tramo de la hoja de ruta, que es la puesta en valor de lo que soy y lo que hago. ¿Y a través de qué? A través de la comunicación, porque lo que no se conoce no se valora, porque lo que no se conoce no existe. De hecho, uno de los grandes agradecimientos que tengo y que le debo al premio de Mujer Empresaria es la visibilidad que me ha dado, porque efectivamente sin lo que no se conoce, como digo, o lo que no se mide, lo que no sé, por eso es algo que también les digo mucho a los alumnos en la universidad: dejaros ver, exponeros, que seguro que perdéis, pero seguro que ganáis, ¿no? Entonces, la comunicación nos ayuda a poner en valor todo lo que hemos hecho y bueno, sabemos que que actualmente existe una comunicación voluntaria a través de la iniciativa internacionalmente más extendida, que es la Global Reporting Initiative, y luego tenemos esta comunicación obligatoria que estamos todos asumiendo de estados de información no financiero, que eso es otro de los pasitos que hemos dado en relación a que ya no solamente registramos nuestras cuentas anuales en el registro mercantil, cuentas de resultados económicos, sino que las empresas ya estamos obligadas, un determinado tipo de empresas de más de 250 trabajadores, están obligadas no solamente a registrar sus resultados económicos, sino también sus resultados en el planeta y en las personas, es decir, sus resultados en materia de sostenibilidad. Esta metodología, bueno, ha cambiado a partir del 1 de enero. Lo importante, yo creo, de lo que estamos viendo ahora, que en esta etapa empezamos a poner en valor lo que somos y lo que hacemos. Y por esto también, Susana, que comentábamos al principio de la vinculación entre la responsabilidad social y que solo desde ser responsable, tomar decisiones responsables, puedo ser y puedo contribuir al desarrollo sostenible, es que en esta etapa 8 es en la que efectivamente pongo en valor mi contribución a la Agenda 2030. Una agenda que, como sabemos todos y todas, pues se aprueba en el 2015, que ya en el año pasado, en septiembre, estuvimos en el Ecuador de su cumplimiento, porque son 17 ODS que nos hemos planteado bajo el paraguas, ¿no? Y la motivación de Naciones Unidas, 193 países, para cumplir estos 17 ODS, estas 169 metas, que bueno, que aunque a día de hoy ya sabemos que no las vamos a cumplir, no tenemos que cesar en nuestro empeño de contribución, porque lleguemos a cumplir el objetivo o nos quedemos a 3/4 del objetivo, algo más habremos hecho que si no hubiéramos dado ningún pasito, nos hubiéramos quedado con las iniciativas del 2000, los datos del 2015. Unos ODS que se establecen, o sea, que se estructuran estas 3 capas: planeta, sociedad y prosperidad. Y fijaros en el eje central que ubicamos el ODS 17, que es el ODS de la colaboración, que va redondeando todo lo que estamos hablando. Y bueno, pues tras el aprendizaje también de todo lo que estamos desgraciadamente viendo en Ucrania, pues el ODS 16, que aparece aquí, qué importante es, ¿no? El ODS de la paz, porque
sin paz no es imposible obtener resultados ni en las personas, ni en el propio planeta, ni en el desarrollo ni la prosperidad, ¿no? Entonces, qué importante el ODS 16 tenerlo en cuenta. Para finalmente, en esta hoja de ruta, llegar a un posicionamiento de mejora continua. Ya hemos hablado que la responsabilidad social varía, entonces todo lo que haya hecho en los planes de acción en la etapa 6, pues no lo tengo que repetir año. O sea, hay determinadas cuestiones de estas etapas que permanecen, ¿no? De hecho, el presidente del comité, de la empresa con la que he estado hoy, ¿no? Con todo el comité de administración, o sea, con el comité, perdón, de dirección, pues ha venido también el presidente, y una de las cuestiones al ver la hoja de ruta me decía, bueno, ¿cada cuánto se revisa el propósito?, ¿no? Y yo decía, bueno, pues esta es una etapa en la que creo que el propósito, en el para qué, es algo bastante estable. Pero hay otras fases de esta hoja de ruta que sí que son, al contrario, dinámicas, como puede ser pues esta contribución a la Agenda 2030. Bueno, así que, Susana, este es mi planteamiento que comparto para todos los que quieran saber por dónde empezar. Bueno, está bien que hayas puesto el copyright porque, claro, si no te habrías lamentado seguramente, ¿no? Porque es muy completo y, bueno, pues lo has ido probando tú también, ¿no? Hablamos de algo que tú has probado que funciona, ¿no? Poco a poco. Bueno, quería preguntarte por una palabra que tú has utilizado mucho a lo largo de esta charla: greenwashing, lavado de cara a nivel de responsabilidad social, postureo, que es una palabra que utilicé yo, que también está muy de moda. Se habla de este greenwashing en las redes sociales mucho, pero claro, ¿hasta qué punto es peligroso hacer algo solo por el simple hecho de parecer que uno es más responsable, más sostenible, pero sin llevar a cabo acciones concretas? ¿Eso cómo se va? ¿Qué consecuencias va a tener para una empresa si nos quedamos en la superficie y todo es un postureo, un lavado de cara, pero que realmente no nos lleva a cambiar las cosas importantes de nuestra empresa? ¿Qué tenemos que hacer para no caer en esto del greenwashing? Pues ser coherentes, ser íntegros, tomar decisiones, como decíamos antes, desde el liderazgo sostenible, desde el convencimiento, desde el propósito. Porque efectivamente, si decimos pero no hacemos, esto se va a hacer rápido. Porque me gusta mucho que hayas hecho ese símil entre empresa y personas, que al final las empresas están formadas por personas y ni las empresas ni las personas somos lo que decimos, sino somos lo que hacemos. Pues mira, muy interesante. No sé si cosas concretas, por ejemplo, ponerle a nuestro producto una etiqueta que realmente no se corresponde con la realidad, porque nos parece que queda muy bien, que nos hace muy modernos, pero que realmente tiene una mentira, o es una mentira en sí misma, ¿no? Por ejemplo, ese sería un ejemplo de cosas concretas que no debemos hacer, ¿no? Entiendo. Efectivamente, no debemos nunca etiquetar un producto cuando solo una parte del producto es sostenible, etiquetar el producto en completo. O si estamos utilizando etiquetas efectivamente de producto, decir que la empresa es la que es sostenible, será el producto o parte de ese producto, pero no la empresa en su conjunto. Entonces es muy perjudicial distorsionar pues el mensaje, falta de credibilidad. Vivimos en una sociedad que efectivamente muy descreída. Y de hecho es que recientemente ha surgido unas directivas desde Europa que precisamente hablan de esto, nos van a regular, nos regulan qué podemos decir y qué no podemos decir en nuestro etiquetado de productos. En uno de los podcasts que escuché recientemente, creo que a nivel mundial había como más de 400 etiquetas de amigos del planeta, sostenibilidad, no sé, y en España creo que recordar que eran como unas 200 y pico. O sea, estamos volviéndonos locos como consumidores, porque es imposible abordar con tanta información y tan poco precisa, ¿no? O sea, lo que tú decías, si voy a etiquetar algo, voy a justificar ese etiquetado y voy a ver cuál es el esquema que justifica esa etiqueta y los valores, los indicadores y la base científica que tiene esa declaración de sostenible en nuestros productos.
Entonces, mis recomendaciones efectivamente son ser muy precisos en las declaraciones, no asociar elementos de un producto a la totalidad del producto y siempre utilizar nuestras declaraciones, utilizarlas sustentadamente con una base científica y técnica avalada por datos que sean objetivos y repetibles. Bueno, tengo más preguntas, pero quiero decir a la gente que nos está escuchando que puede también formular su pregunta, la puede dejar por escrito. Yo creo que vamos bien de tiempo para hacer algunas las cuestiones que quieran plantear. Yo creo que Ruth estará también encantada de responder. Sí. Ella ve que también es muy franca. También dice, no pensando en lo que es políticamente correcto, sino pensando en que queremos tener la mejor empresa posible, ¿no? En la mejor sociedad posible. Así que nada, todos... lo que queráis por escrito en vuestro cajetín de preguntas y respuestas y hacemos las que consideréis al final de la charla. En todo caso, Ruth, no sé si me equivoco, yo tengo la sensación de que aunque se cometen muchas barbaridades, yo tengo la sensación de que sí que hemos avanzado en todo esto de la responsabilidad social, ¿no? Creo que está calando el mensaje. Tú, que estás en contacto con muchas empresas, también lo percibes así. No sé si... Esto si hay una diferencia entre generaciones un poco más mayores, nuevas generaciones o no, o eso está llegando, calando también en gente que ya lleva, pues a lo mejor 30 años o 40 años de trayectoria. ¿También a esas empresas están llegando ese tipo de cambios? Sí, la verdad que esto es una tendencia, que es una realidad, que está calando en todo tipo de empresas. Más consolidadas, menos, obviamente las más neo, ¿no? Las más nuevas vienen con este chip incorporado, con un propósito muy claro. Las más tradicionales, más consolidadas, y aquí también hablando va muy por zonas geográficas, por sectores y demás, tienen velocidades diferentes, pero ninguna es inocua a que tienen que tener en cuenta la responsabilidad social, la sostenibilidad. Yo estoy día a día en este asunto y veo cómo pues cada vez es más mayoritaria la cantidad, o sea, es más mayoritaria la empresa que poquito a poquito no va siendo indiferente a esto de la responsabilidad social. De que engaña a Susana que queda muchísimo por hacer, se hace muchas veces no desde la vocación, desde el propósito, sino lo que veíamos de las grandes palancas, ¿no? de que el mercado lo está exigiendo, ¿no? Desde que la administración pública lo está exigiendo. No se hace a lo mejor desde ese propósito, esa vocación, se hace desde esa obligación o legal o financiera porque el mercado nos lo solicita, pero sí que es cierto que hay un movimiento. Hay un movimiento claro e imparable. O sea, esto no tiene marcha atrás. O sea, esto si va a moverse va a ser siempre hacia adelante. Pues mira, una pregunta que nos envía Marc. Muchas gracias por tu intervención, Ruth, muy interesante. En mi empresa, que somos una micropyme, tenemos miedo de realizar ciertas acciones y que las confundan con un lavado de cara. ¿Cómo podemos dar credibilidad a lo que hacemos? No sé si merece la pena, nos dice Marc. ¿Qué le contesta, Ruth? Yo le diría que siempre merece la pena. Siempre merece la pena. Aquí también desde mi honestidad, por la experiencia que tengo también trabajando con empresas gallegas, sois muy prudentes, ¿no? O sea, a veces en el ADN lo tenemos, ¿no? Ese sentidiño, ¿no? Y esa prudencia, sí, también. A veces un poquito de pudor también tenemos. Exacto, sí, os cuesta a veces comunicar, hacéis cosas maravillosas y pues por prudencia, efectivamente, por el miedo a que se nos cuestione, si no lo dice la competencia, entonces yo tampoco lo digo o espero a ver qué dice la competencia para decirlo yo. Yo creo que vivimos en un mundo de la transparencia. Antes os daba un tips que era la valentía, pero siempre desde la precisión, ser precisos, estar seguros de que tenéis que estáis dando un mensaje solvente, un mensaje que cualquier tercero puede verificar. Al cuestionar a lo mejor nos van a cuestionar, pero como tenemos evidencias de dónde parte esa declaración que estamos haciendo y evidencias que son objetivas y que son repetibles y que vais a poner a disposición de todos los grupos de interés que os están cuestionando, pues entonces yo creo que siempre merece la pena porque vais a generar confianza. El no comunicar
bueno, pues al final también genera todo lo contrario. Por un lado, lo que estábamos hablando, si estoy obligado a comunicar y a rendir cuentas y no lo hago, genera desconfianza, y por otro lado, aunque no tenga la obligación, no lo hago, genera pérdida de valor, porque estábamos hablando de que lo que no se conoce no se valora. Bueno, Marc, pues merece la pena, está claro. Y nada más que empezar para comprobar que merece la pena. Mira, María, que nos dice lo siguiente. Gracias, Ruth, ha sido muy interesante escucharte, aunque todo lo que dices lo asocio a grandes empresas. Mi pregunta es sobre el liderazgo sostenible. ¿Por dónde debemos empezar quienes no sabemos nada? Pues como os decía, si no sabes nada pero quieres saber, estás convencido, entonces yo empezaría desde la generación de competencia. O sea, todo esto que sé, no es que, hablando más así llanamente, no es que mi madre me haya parido así. Es que son un montón de horas de estudio, de búsqueda, de autoconocimiento, pero también aprendizaje, por supuestísimo, de todos los interlocutores con los que interacciono continuamente, de ir a charlas de otros profesionales. Yo todos los años me hago una formación, siempre intento ir a todos los foros que puedo, escuchar webinar, o sea, si no sabes, yo creo que efectivamente lo primero que hay que hacer es, primero, declarar que no sé, que eso es lo que me pasó a mí hace 19 años, declarar que quiero saber y ponerme manos a la obra. O sea, si no sé, tengo que ir generando esas competencias, esas capacidades que me van a proporcionar, da igual si eres pequeña, mediana o gran empresa, el poder hacer. Bueno, está bien también, pregunto, inspirarse en grandes empresas. Vemos una empresa grande, vemos algo que hace Inditex y nos gusta y decimos, oye, pues yo a mi nivel puedo hacer algo parecido. O sea, también es un poco estar, no es en este caso la competencia, ¿no? Pero son grandes empresas que han iniciado un camino sin retorno en esto de la responsabilidad social y que hacen cosas muy interesantes. Eso también nos puede servir como fórmula para una pequeña empresa que pues, a lo mejor no tiene muchos recursos. Exacto, o sea, yo, bueno, como os decía, soy una pyme, tengo 10 trabajadores en plantilla y luego tengo freelance que me facturan todos los meses, pero fijaros, una iniciativa que tampoco, o sea, que es un gesto, antes del verano, antes de irnos de vacaciones, pues les sorprendía a cada una de las personas que trabajaban en Cábala, hombre o mujer, regalándoles un ramo de flores, ¿no? De una floristería local, es decir, de su barrio. Entonces, no cuesta tanto, ¿no? Comprar unas flores, creo que todos nos lo podemos permitir, ya no como empresas, sino como personas, ¿no? En nuestra vida, y regalar estas flores antes de irte de vacaciones. A los chicos me decían que nunca nadie les había regalado flores. Bueno, pero no lo olvidarán, eso seguro. Ya te digo yo que no, factor sorpresa, lo que hablamos, cuidado, agradecimiento, cuesta poco. Entonces, todo lo que podamos hacer en este sentido, pues va a ir aumentando nuestra responsabilidad social, nuestra imagen de marca, nuestra retención del talento, nuestra atracción de ese talento tan importante, ¿no? Que necesitamos las empresas. Bueno, pues en la empresa vemos que pasa como en la familia, en la pareja, en las amistades. Hay que ser detallista, sí. Hay que cuidar a la otra persona, ¿no? Mira, Marta nos dice lo siguiente. ¿Podría recomendarnos alguna web, podcast, revista o espacio en los que podamos aprender más sobre esto? Me parece interesante. A ver, el propio Pacto Mundial de Naciones Unidas tiene una biblioteca de recursos muy, muy interesante. Luego hay otros foros, por ejemplo, podría hablaros de Forética, también tiene recursos interesantes en el ámbito de lo que estamos hablando de responsabilidad social. El movimiento Bicor también es un movimiento, tiene una frase muy chula que a mí me gusta, que habla de que ser Bicor, ¿no? Para no ser la mejor empresa del mundo, sino la mejor empresa para el mundo, ¿no? Y este movimiento pues también tiene una comunidad muy bonita con recursos disponibles, ¿no? Pero bueno, por comentar 3 de ellas, pidiendo perdón al resto de iniciativas, foros, plataformas que seguro que hacen recursos, ¿no? Maravillosos. Hace poco
pero creo que esta también es de Naciones Unidas, del Pacto Mundial, se lanzó una, la primera herramienta para localización de regulaciones de sostenibilidad. Creo que se están generando muchísimas plataformas a favor de, y bueno, esa es por un lado la suerte que tenemos, pero bueno, ojo, porque ¿no? También a lo mejor estamos sobresaturados de información y bueno, os he mencionado 3, pero que seguro que no quiero decir que sean las 3 mejores, por favor, ni nada de esto, porque seguro que hay muchas más, pero bueno, son 3, ¿no? Posibles. Bueno, estamos hablando durante esta charla de mucho de medio ambiente, de sostenibilidad, de recursos, de reciclaje, de energías renovables, bueno, todo esto. Una cosa práctica, una idea práctica. Y hay alguna pregunta más esperando, pero una que se me acaba de venir a la cabeza. ¿Flexibilidad horaria, eso también es responsabilidad social? Sí, absolutamente. Tiene que ver con la conciliación, ¿sí? Que es un asunto social asociado a la calidad, ¿no? del empleo. Entonces, la flexibilidad horaria efectivamente es hacer responsabilidad social y no cuesta dinero, ¿no? O sea, siempre que nos lo podamos permitir, porque nuestro proceso productivo nos lo permita, podemos dar esa flexibilidad, hablando de las pymes, podemos dar esa flexibilidad horaria. O determinados permisos, cuando hablamos también de las pymes, que nos conocemos todos mucho más, pues no sé, yo en 19 años de empresa, imaginaros, pues he tenido de todo, pero desde que me han llamado las amigas de una trabajadora porque le iban a hacer la despedida de soltera y me han pedido el día para llevársela de sorpresa y que yo las mande a un cliente en específico que la captan de allí, pues desgraciadamente otra trabajadora que su padre se cayó por una escalera y quería teletrabajar para estar más cerca de su padre, que vivía en Málaga. Entonces estas cosas cuestan poco y tienen un impacto brutal en el compromiso y la vinculación de las personas, ¿no? Pues seguramente comprometo más a un trabajador ese tipo de iniciativas que el salario, porque el dinero al fin y al cabo, yo creo, no sé si coincides, que no es lo más importante. Es muy importante, pero no es lo más importante, ¿no? Yo hace poco que he contratado, porque aunque soy consultora, contrato mis propias consultorías. Entonces, hace poco también he contratado una consultora de recursos humanos para, pues precisamente para tener más información de lo que pasa en mi empresa y ser más consciente y poder tomar decisiones con mayor conciencia. Y una de las cosas que hablaba con esta consultora y que me enseñó es que efectivamente subir el salario es como darle un empujoncito a la persona, pero eso no vincula a la persona. O sea, la puedes motivar un poco, pero no va a salir corriendo a hacer la carrera del siglo si no tiene otro tipo de motivaciones como es que tienen que ver todas con el salario comúnmente conocido como salario emocional. Mira, Fran nos dice, desde Cabala, ¿dais formación en empresas o a empresas sobre cómo implantar medidas de responsabilidad social? Sí. Esta hoja de ruta que os he contado, pues efectivamente es una acción formativa que tiene su desarrollo en cada una de las etapas. No solamente de cómo integrar a través de la hoja de ruta, tenemos formaciones de iniciativas concretas, ¿no? Pues desde una certificación que puedas interesar hasta una iniciativa de homologación de proveedores, un EcoVadis, un SMETA, un BSCI, hasta formaciones de cómo elaborar una memoria de sostenibilidad, cómo elaborar un plan de igualdad, formaciones para igualdad a la plantilla o para la comisión negociadora. O sea, tenemos un catálogo amplio. También deciros que estamos justo ahora revisando nuestra web. Saldrá dentro de un mes aproximadamente nuestra 4ª versión en estos 19 años. Y que en esta versión web volvemos un poco a los orígenes. Ahora tenemos estructurados los servicios, sí que hay un apartado de formación en el que te invita a cuál es tu inquietud. Yo haría otra pregunta, ¿no? Diría, ¿en qué quieres formarte? Te digo si puedo o no puedo darte esa respuesta o te ayudo localizándote a alguien que te la pueda dar. Sí que existe, pero tenemos los servicios establecidos por materia. Volvemos a nuestra raíz y presentamos nuestra web dentro de un mes, estableciendo y ordenando los servicios en las 3 patas de los pilares que hacemos: consultoría, auditoría y formación.
En esta pata va a aparecer un catálogo que ahora no aparece de cursos de formación, que bueno, que creo que de los que hay allí son los que ya venimos dando, lo único que, volviendo a la visibilidad, no están publicados, pero que si alguien tiene una inquietud concreta que nos la comunique, porque seguramente que se la podamos resolver. Bueno, pues por ir finalizando, volvemos un poco al principio, a modo también de resumen, si te parece bien, porque hemos hablado de muchas cosas. ¿Cuál es el punto de partida, para que nos quede bien claro, para comenzar a implementar la responsabilidad social corporativa en las empresas? ¿Dónde partimos? El propósito, Susana. O sea, si esto es un pasapalabra, para mí el propósito. el querer ser esa mejor empresa para el mundo, ¿no? Ese es el punto de partida. Luego hay que aterrizar, porque si me quedo en los pájaros y las flores, no hago responsabilidad social. Ya hemos visto que es algo estratégico. Entonces, lo siguiente es enfocar, poner foco a lo que me dedico. ¿Cuál es mi negocio? Hacer responsabilidad social desde mi negocio, desde lo que quiero, sí, pero desde lo que hago. Y finalmente, pues como digo, comunicarlo para que eso efectivamente tenga una visibilidad y tenga un retorno en mi compañía y en mis grupos de interés. Bueno, pues no está mal para empezar, ¿eh? Ya ese punto de partida es amplio, es exigente, pero yo creo que es inevitable, ¿no? Para toda empresa que quiera seguir, ¿no? Que quiera tener un futuro, ¿no? Podríamos seguir, pero lo vamos a dejar aquí. Está bien que a mí en mi caso se me ha hecho corto, o sea, yo creo que eso es buena señal. Me gustaría agradecerte tu tiempo, tus conocimientos, tu manera de explicarlo también, tu franqueza, tu simpatía, un poco, bueno, pues que nos hayas puesto sobre la pista, ¿no? De todo esto, de lo que es la responsabilidad social corporativa, que parece que es algo a lo que sí o sí se van a tener que comprometer las empresas. Ha sido un placer, de verdad, tenerte en Siempre con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana, de verdad estoy encantada. No todos los días son iguales. Hoy ha sido un día muy demandante, pero la verdad que mereció la pena. De verdad, gracias. Bueno, pues gracias a ti. Mira, así palabras que me quedan por ahí. Hablamos de algo voluntario. Hay que ir más allá de cumplir la ley. La responsabilidad social es rentable, hay que escuchar a las personas del equipo, hay que ser flexibles, hay que definir siempre nuestro propósito, una escucha activa que nos ayude a mejorar y una cosa que has dicho varias veces y que me parece muy interesante, menos es más, ¿no? Empecemos por poquito y vayamos avanzando, ¿no? Exacto. Para mí eso es, bueno, lo has resumido fantásticamente, Susana. Bueno, pues me encanta. Muchísimas gracias. Te seguiremos la pista, estaremos muy pendientes de tu empresa. También a la gente que nos ha estado viendo, muchísimas gracias por también aportar y preguntar y esa escucha seguramente también activa, que tendrá resultados también en sus empresas. Y nos queda nada, despedir a Ruth e invitaros a todas las personas que nos estáis escuchando. Por supuesto, como siempre, que visitéis la página sempre.gal. Sabéis que hay muchísimo contenido. Yo aún la estuve revisando ayer, escuchando algún podcast también así que hay muy interesante. Hay las masterclass, los webinars. Podéis repasar esta charla con Ruth que hemos tenido ahora, porque todo queda grabado, todo está a vuestra disposición. Y va a seguir habiendo muchísimos contenidos, así que os iremos poniendo sobre la pista de otras personas también muy interesantes. Gracias a todos. Gracias, Ruth. Hasta la próxima. Y hasta la próxima también a todos. Muy buenas, iba a decir tardes, porque ha cambiado la hora y es de día todavía. Y nada, hasta la próxima y buena suerte a todos. Gracias.